Soy el licenciado Juan Navashelwansi, estudiante de la maestría en Juicios Orales de la Universidad Nova en Ciencias Jurídicas del Estado de Tlaxcala. En este espacio hablaremos sobre el tema impartición de justicia para adolescentes. A manera de introducción, podemos decir que la impartición de justicia para adolescentes va encaminado a aportar al campo social desde una nueva perspectiva, que es la visión psicosocial. Esta aportación va más allá de los aspectos teóricos y metodológicos de la perspectiva disciplinar. Busca incluso ampliar la visión donde las relaciones sociales y culturales integradas al análisis permitan entender de forma científica, por una parte, y desde la perspectiva del sentido común, por la otra, las diferentes problemáticas en las que se ven inmersos los sujetos, adolescentes inadaptados, lo cual permitirá, a largo plazo, optimizar el trabajo de intervención en beneficio de dichas personas menores de edad. Un aspecto medular en el abordaje de los individuos adolescentes acusados por diversos delitos es la presencia de un comportamiento, como es la delincuencia juvenil, ligadas a las condiciones psicosociales de la edad adolescente. Ella formaría parte de la búsqueda del colectivo adolescente, de su identidad y posicionamiento en la sociedad, por un lado, y por la otra, las condiciones de vida enfocadas desde las necesidades básicas insatisfechas, la línea de pobreza y las percepciones sobre su medio ambiente. Las condiciones de vida no son más que aquellas condiciones materiales, espirituales y de actividad en las que transcurre la vida de las personas. Entre las condiciones de vida está la disponibilidad de fuentes de trabajo, las condiciones de vivienda, los de servicio, de atención de salud, la disponibilidad de alimentos, la existencia de espacios culturales y deportivos, el transporte, el saneamiento, entre otros. Las condiciones de vida tienen en su base el desarrollo económico alcanzado por la sociedad en un tiempo y lugar determinados. En el caso de la delincuencia juvenil, se le atribuye un gran peso a la influencia de los factores sociales, especialmente las condiciones de vida, entendidas estas como las condiciones objetivas en las que los hombres reproducen su existencia social e individual, y en las que se reconocen tres conjuntos de condiciones: de trabajo, del entorno familiar y comunal. Las condiciones relacionadas con el trabajo están más sujetas a las propias de la edad adolescente, como es el caso de la incorporación temprana a la vida laboral, abandonando estudios o a través de diversas conductas delictivas que los lleven a obtener un recurso económico para apoyar la precaria situación familiar o en muchos casos para el consumo de algún tipo de drogas. Entrando de lleno al tema, podemos decir que el modelo de justicia para adolescentes tiene su principal fundamento en los artículos 37 y 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño y en otros instrumentos internacionales como las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores, que son las reglas de Beijing, las reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de la libertad y las directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil, que son las directrices de RAI. Estas disposiciones establecen reglas y principios mínimos a partir de los cuales se estructura un sistema de justicia especializado, destinado a garantizar los derechos a la libertad, a la igualdad y a la seguridad jurídica que deben privar en todo Estado de Derecho para cualquier persona, incluyendo a los menores de 18 años, pero que además cuenten con características y principios propios que se explican en función del reconocimiento de los niños y las niñas como personas en desarrollo y en la necesidad de asegurar una protección especial para el pleno ejercicio de sus derechos. Dichos principios y características son básicamente los que se explican a continuación. Se introduce en el artículo 40, numeral 2, inciso A, de la Convención de los Derechos del Niño, el principio de legalidad, de acuerdo con el cual ningún niño puede ser acusado o declarado culpable por actos o omisiones que no estaban prohibidos por las leyes nacionales o internacionales en el momento en que se cometieron. Estos sistemas responden exclusivamente a las conductas tipificadas como delito por la ley. En el artículo 40, numeral 2, inciso B, también se exige que a todo niña o niño acusado de la comisión de un delito se le observen todas las garantías del debido proceso legal, tales como el derecho a la presunción de inocencia, a ser informado de la acusación,
recibir asistencia jurídica apropiada para la preparación y presentación de su defensa, tener acceso a una autoridad u órgano judicial competente, independiente e imparcial, no ser obligado a presentar testimonios o a declararse culpable, interrogar a testigos, contar con un intérprete si no se comprende o no habla el idioma utilizado y una segunda instancia, entre otros. Y que también se le respete una serie de garantías específicas propias de su condición de persona en desarrollo, como el derecho a la máxima prioridad, a la privacidad y confidencialidad, a la participación de sus padres o familiares en el proceso, a ser ubicados en lugares de detención exclusivos y a que se observe siempre su interés superior, entre otros. El caso de México ratificó la Convención de los Derechos del Niño el 10 de agosto de 1990, por lo que junto con la Constitución e incluso por encima de las leyes federales, es la ley suprema de la Unión. Con su ratificación, México quedó obligado a observar sus disposiciones y asegurar su aplicación a toda persona menor de 18 años que se encuentre sujeta a su jurisdicción. Para ello debe adoptar las medidas necesarias con el fin de garantizar su efectivo cumplimiento. Una de las escuelas es la educación de su legislación. Así, la vigencia de la Convención de Derechos del Niño en el territorio nacional determinó la exigencia de dejar atrás el antiguo modelo preventivo para el tratamiento de menores infractores, que se basaba en un esquema de corte tutelar previo a la Convención de Derechos del Niño para establecer un nuevo sistema de justicia especializado en personas menores de 18 años, plenamente acorde con las características y principios ya expuestos. Pese a lo anterior, no fue sino hasta el 2005 que México logró dar un paso decisivo en la adecuación de su legislación en la materia. El 12 de diciembre finalmente se aprobó una importante reforma al artículo 18 constitucional, cuyo objetivo fue la creación de un sistema integral de justicia para adolescentes. Se trató sin duda de un cambio radical en relación con el sistema de menores infractores que se había operado en México desde principios del siglo XX, lo que incluso llegó a señalarse como una de las modificaciones más importantes al sistema de justicia nacional en los últimos años. Esta reforma, aunque es perfectible, sienta las bases constitucionales para que toda persona adolescente acuda de la comisión de un delito pueda tener acceso a un juicio justo en el que se le respeten sus derechos fundamentales y, en caso de que resulte responsable, pueda asumir las consecuencias de sus actos a través de la imposición de una medida que promueva su integración social y familiar y el pleno desarrollo de su persona y sus capacidades. Por primera vez, la reforma homologa la edad penal en el país, estableciéndola en los 18 años sin excepción, y en este sentido prevé la creación de un sistema de justicia especializado para adolescentes, a quienes define como toda persona mayor de 12 y menor de 18 años de edad. Los niños y las niñas menores de 12 años quedan fuera de este sistema, pues se presume que aún no tienen la capacidad jurídica para infringir la ley, por lo que no se les puede responsabilidad de ello. Esta modificación constitucional también introdujo la exigencia de que el nuevo sistema estuviera a cargo de instituciones, tribunales y autoridades especializados en la procuración e impartición de justicia para adolescentes, los cuales deben actuar en todo momento conforme a los principios de protección integral de interés superior de las y los adolescentes. Entre los factores psicosociales asociados a la delincuencia juvenil, muchos han sido las teorías que intentan dar explicación a la delincuencia juvenil y que van desde la criminología hasta la psicología social, pasando por teorías biologicistas, por las teorías de la personalidad, planteadas de los más diversos enfoques y corrientes científicas, y que han intentado averiguar el origen y las causas de la delincuencia juvenil y, de hecho, de la delincuencia en general. No obstante, dentro del conjunto de teorías no hay, a la fecha actual, ninguna que haya podido explicar las conductas delictivas de un modo absoluto y lo suficientemente amplia para dejar satisfecho a la sociedad. Por otra parte, existe, eso sí, un conjunto de teorías, las cuales pueden servir para explicar de un modo más o menos coherente algunos ámbitos concretos de la delincuencia, como por ejemplo, cierto tipo de delincuencia juvenil a partir del robo a pequeña escala, vista como consecuencia económica de la pobreza. Desde el punto de vista de las teorías psicosociales, que son las cognitivas, conductuales
o comportamentales, representacionistas e interaccionistas, el origen de la delincuencia juvenil no se resuelve a partir de la dicotomía teórica que se da entre las teorías sociológicas y el individualismo, o entre otras teorías biológicas y las psicológicas. El presupuesto es que las conductas delictivas son aprendidas como consecuencia de los procesos de interacción social. En dichos procesos intervienen tanto la sociedad en conjunto como la psicología de cada individuo, destacándose el aspecto relacional de la delincuencia, es decir, el medio ambiente o contexto y la persona o personas que interaccionan con él. En el marco de las diversas teorías psicosociales, una visión integradora es la expuesta por Feldman en 1977, la cual reúne en una síntesis coherente aspectos tradicionalmente antagónicos, como son lo genético, el aprendizaje y un derivado de los teóricos de labeling o etiquetado definido, que todos los cuales señalan y apuntalan el importante papel de las reacciones sociales de todas aquellas personas que al encontrarse en posiciones de poder pueden indirectamente mantener, reforzar, incluso aumentar la conducta criminal de ciertos grupos sociales. Así, el sujeto cuya predisposición genética en combinación con una historia específica de aprendizaje produce una alta de susceptibilidad al acto ilegal, puede ser empujada hacia una desviación oficial y progresivamente más permanente mediante contactos criminógenos con el sistema legal. Por otro lado, la delincuencia juvenil. En este tema debemos ser conscientes de que el fenómeno de la violencia juvenil no se puede separar de la violencia sufrida por los y las jóvenes, que debemos considerar siempre el propender a que se realicen políticas de juventud en todos los ámbitos que conduzcan a una disminución de las conductas violentas y que obviamente conlleven un aumento del bienestar de la sociedad en su conjunto, ya que detrás de una o un joven violento hay siempre una persona producto de una sociedad. Ha sido frecuente considerar el fenómeno de la delincuencia como una realidad exclusivamente individual. Sin embargo, la delincuencia es un fenómeno estrechamente vinculado a cada tipo de sociedad y es un reflejo de las principales características de la misma, por lo que si se requiere comprender el fenómeno de la delincuencia, resulta imprescindible conocer los fundamentos básicos de cada clase de sociedad con sus funciones y disfunciones. Existe una serie de variables ambientales en las que podemos observar que se relacionan y afectan el fenómeno de la delincuencia. Tal es el caso como el índice de desempleo, la población, la falta de impulso al deporte, el índice de integración familiar, el índice de drogadicción, el índice de escolaridad, la ineficiencia de las autoridades. A grandes rasgos podemos señalar que existen 4 grandes teorías sobre las variables asociadas con la delincuencia. La primera enfatiza los factores relacionados con la posición y situación familiar y social de las personas, como es el sexo, la edad, educación, socialización de la violencia, consumo de drogas y alcohol. La segunda se interesa en los factores sociales, económicos y culturales, como son el desempleo, la pobreza, el hacinamiento, la desigualdad social, violencia en los medios de comunicación, cultura de la violencia. La tercera estudia los factores relacionados con el contexto en el que ocurre el crimen, como son las guerras, el tráfico de drogas, la corrupción, la disponibilidad de armas de fuego, las festividades, y una cuarta de corte, sobre todo psicológico, que enfatiza los factores de personalidad del delincuente. En general, la principal causa generadora de la delincuencia para los habitantes de las zonas urbanas del país es la desintegración familiar, en segundo lugar la crisis económica y la pobreza, seguida por el consumo de drogas y alcohol. Estos resultados están íntimamente relacionados con la creencia de que la familia es la principal institución formadora de valores y en ella recae la responsabilidad de actos de sus miembros. Por otro lado, existe la idea de que la actual situación que enfrenta el país en materia económica, política y social ha llevado a un número cada vez más alto de personas a delinquir. A manera de conclusión de la impartición de justicia para adolescentes, podemos decir, en primer término, que las condiciones de vida están ligadas a la salud mental de la población adolescente,
reflejándose en los niveles de la violencia y en la inseguridad ciudadana. Por lo tanto, la prevención de la delincuencia juvenil es una prioridad básica de los campos relacionados con la salud, como un fenómeno que hay que atender desde múltiples posiciones individuales, sociales, familiares y culturales. En un segundo término, podemos decir que las causas de la delincuencia juvenil en general pueden agruparse en tres categorías principales: factores psicológicos, que incluyen factores emocionales y de personalidad, así como dificultades en las relaciones interpersonales; los factores sociológicos, que incluyen influencias sociales y culturales; y finalmente los factores biológicos, que incluyen los efectos de elementos orgánicos y físicos. Como tercer punto, podemos decir que la relación entre las condiciones familiares y psicosociales y la delincuencia juvenil tiene que ver también con el tipo de delito, de lo que se hace pensar en que todavía se debe ahondar más en la búsqueda de otro tipo de factores que determinen más directamente la delincuencia. Otro punto podemos manejar también, o podemos decir a manera de conclusión, que las variables aspectos socioafectivos y psicológicos estudiadas tienen una fuerte asociación significativa con los grupos de delincuentes, lo que hace pensar además en una relación directa con los aspectos propios de la personalidad, como otros más de los factores condicionantes de la delincuencia juvenil. Y por último, podemos decir que la delincuencia juvenil en México es básicamente un problema social que no se resuelve con mayor represión, ni mucho menos disminuyendo la edad penal. El crecimiento de la delincuencia en un país depende de su desarrollo económico, del nivel de vida de la sociedad y de la interrelación de estos factores con sus condiciones culturales y educativas. El carácter de esta interrelación puede provocar anomía y por ende la ruptura de la cohesión social y familiar, lo cual aumenta la incidencia del delito en los sectores